nos permitimos el coraje de cuestionar estas creencias y primero que nada identificarlas para vivir una maternidad y una paternidad, una parentalidad más plena y sobre todo más consciente. Porque cuando hablamos de ideas, de creencias limitantes, estamos hablando de ideas generacionales que asumimos y pues que transmitimos a nuestros hijos. Y cuando nosotros lo llevamos a la conciencia tenemos un maravilloso poder y es dar algo diferente a las generaciones. Ser ese eslabón que cambia el chip. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy, donde nos complacemos de saber que seguimos aprendiendo juntos. Damos gracias a Dios por los invitados que aceptan venir acá con nosotros y conversar sobre cada uno de estos temas que hemos considerado desde la producción, que nos ayudan a aclarar nuestra mente, a transformar esas ideas muchas veces limitantes y arraigadas para que podamos hacer en el tema de hoy un mejor papel como papás. Porque hoy vamos a hablar con Wendy Ortiz. Ella es psicóloga, acompañante desde la disciplina positiva. Ella también es especialista en parentalidad positiva y florecimiento humano, que es el tema que vamos a hablar con Wendy sobre las creencias limitantes en la crianza. Y esto tiene que ver muchísimo con la forma en que tus papás fueron educados, tú fuiste educado, cómo estás educando a tus hijos, qué idea tenías de mamá que ibas a ser cuando algún día fueras madre. ¿Cumpliste con ese ideal? ¿Te estás forzando? ¿Te sale natural? ¿Eres feliz viviendo el rol de madre? ¿Te sientes plena? ¿Tienes miedo? ¿Sientes culpa? Y aquí puedo seguir. Pero le damos mejor la bienvenida a nuestra invitada, porque si usted está listo, está lista, nosotros también. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Wendy, me encanta que estés aquí nuevamente. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Carolina. La verdad es que siempre me siento entusiasmada y feliz de poder compartir contigo en tu plataforma esta información que es tan importante y que puede ser tan liberadora cuando nosotros nos convertimos en padres o en madres y nos permitimos el coraje de cuestionar estas creencias y primero que nada identificarlas para vivir una maternidad y una paternidad, una parentalidad más plena y sobre todo más consciente. Porque cuando hablamos de ideas, de creencias limitantes, estamos hablando de ideas generacionales que asumimos y pues que transmitimos a nuestros hijos. Y cuando nosotros lo llevamos a la conciencia tenemos un maravilloso poder y es dar algo diferente a las generaciones. Ser ese eslabón que cambia el chip en las generaciones. Y mira, no porque creamos inferiores a nuestros papás, eso que acabas de decir, sino porque es parte de la evolución. Claro. Si nosotros desde el amor, desde la paz y la aceptación de que tuvimos la niñez que tuvimos, haya sido esta como haya sido, dicen que es una tendencia en el ser humano en ese proceso evolutivo de querer ir no repitiendo algunas cosas, otras por no tenerlas vistas, las repites muchas veces desde el dolor. Y no es arrogancia, no es superioridad, no es ver de menos a los papás, pero sí buscamos, en el fondo, la humanidad, ir superándonos en cada generación. Es eso muy cierto. Ahora la pregunta que surge, ahorita que te escucho hablar, es ¿desde dónde ves tú en clínica a los chicos que acompañas con sus papás en este proceso de la disciplina positiva? ¿Desde dónde ves que ha salido la mujer a salir, desde dónde sale a ser madre, perdón? ¿Desde el miedo? ¿Desde toca porque soy mujer ser mamá? ¿Desde no me quiero quedar sola? ¿Desde el amor porque me ilusiona ver el hijo o hija que puedo tener con este hombre o mujer que adoro tanto? Entonces, ¿desde dónde ves tú? ¿Qué es más común en clínica ver, Wendy? Bueno, si me preguntas desde mi experiencia como acompañante en clínica, yo te diría que es desde el amor, pero también desde el desconocimiento. Empezamos y somos madres y muchas veces no sabemos qué pasa por nosotros, desconocemos, y te lo digo desde mi propia experiencia,
yo aprendí y me fui dando cuenta cómo se rompe el cuerpo cuando somos mamás para dar vida, también se rompe nuestra psique, se rompen nuestras emociones, somos más sensibles, ¿no? Y este es un proceso que es necesario para poder conectar con nuestros niños. Pero yo te diría, desde mi experiencia, estamos eligiendo ser madres desde el amor, pero también desde el desconocimiento de todo lo que implica la crianza, porque hay muchas cosas que no se hablan. Cuando vemos a otras personas, otras mujeres ser madres, que se desconocen, y hay mucho también desconocimiento de mi propio yo. Entonces, qué necesario es este autoconocimiento para poder vincular. El pilar de las habilidades que nos permiten vincular es el autoconocimiento. Y a veces está tan pequeñito y nos damos cuenta hasta que somos madres que empezamos a detonar y no sabemos por qué, ¿cierto? O nos damos cuenta hasta que somos madres, que ya somos madres y que tal vez no era lo nuestro, o tal vez el agotamiento parental, que es un tema muy lindo, que ojalá en algún momento lo podamos abordar. Estamos dudando de este rol de ser mamás. En otra entrevista. En otra entrevista. Vamos Okay, para que no crean que más a Carolina se le olvidó. No, en otra entrevista. Ok, ajá. Me parece, y es eso que tú dices, no me quedó de otra sino reconocer, desde ahí entré yo a ser mamá. Desde, obviamente, el amor por la vida, pero el desconocimiento total de lo que eso implicaba. Sí. Y ahí estaba purulando y latiendo aquellas cosas, porque ahí están grabadas, Wendy, la herida, el dolor de qué te dieron, qué no te dieron, por qué no te lo dieron, y todo el juicio que hacemos al respecto. Creo también que una de las ventajas que tengo en esa ignorancia, en ese desconocimiento, estaba a mi favor un poco la juventud. Haber empezado a ser mamá tan joven, no había todavía como que tanta rigidez de perfección en mi mente, que cuando la gente ya tienes 30, 40 años, donde ya quieres que tus chiquitos se porten como pequeños adultos, y son niños. Y mientras más grande, Wendy, es la brecha generacional entre los papás y los hijos, yo creo que más cuesta arriba se les pone la crianza, porque se vuelven más exigentes. Perdemos de vista, creo yo que eso es uno de los dolores o errores más grandes que cometemos como papás, pero ahorita tú nos vas a decir todo eso, es querer hacer hijos perfectos, para que no se descarríen, hijos de bien, pero ¿quién te dijo que eran de mal? De bien, ajá, eso. Y ¿sabes qué? Yo rebato mucho en las redes y cuando tengo la oportunidad, esto que nos han puesto a nosotras, las mamás, de eres la super mamá. Y entonces nos empieza a frustrar mucho cuando no cumplimos con esta expectativa que es irreal, que es injusta, ¿no? Poco compasiva, y que realmente cuando nos topamos con nuestra realidad de ser humano antes de ser mamá, nos damos cuenta que eso no existe. Y que tampoco tiene por qué, porque nuestros hijos pueden aprender mucho de nuestra vulnerabilidad, nuestros hijos pueden aprender mucho cada vez que cometemos un error, cada vez que ellos cometen un error. Hasta neurociencias afectivas lo demuestra, cuando cometes un error hay más conexiones cerebrales, entonces el cerebro se desarrolla más. Cuando nos enfocamos en soluciones, se activan otras funciones cerebrales. Entonces esa es una idea que sí, es una creencia que es limitante, es que tienes que ser perfecto, y entonces empezamos a funcionar desde estos patrones rígidos donde no somos genuinamente nosotros, ¿sí? En alguna oportunidad alguien me preguntaba, Wendy, a mi hijo, ¿cómo le tengo que hablar? ¿Cómo hablas normalmente? Solo tienes que ser tú, ¿cierto? Y vas a ir descubriendo en ti todas las fortalezas necesarias para acompañar a tu hijo. Yo creo que, bueno, aquí enumeré algunas, pero una de las creencias que puede ser muy limitante es: cuando soy mamá o papá, tengo que hacer feliz a mi hijo. Y ahí nos empezamos a desgastar muchísimo, Carolina. En alguna oportunidad acompañaba a alguien y me decía, es que los llevo a este lugar, los llevo al otro lado, hacemos esto el fin de semana, yo estoy con ellos todo el tiempo, juego aún estando cansada, hago muchísimas cosas, pero ellos no son felices. Entonces mi pregunta era, ¿y cómo sabes tú que no lo son? Porque no lo disfrutan, porque empezamos a revisar y entonces ahí había una creencia de que ella tenía que hacer todo y más para ver felices a sus hijos, cuando no es así. Cuando caminamos por un camino más compasivo y más consciente,
nos inclinamos a modelar en nuestros hijos fortalezas como la gratitud, como la resiliencia, que eso les va a enseñar o les va a modelar de alguna forma a poder elegir actitudes, digamos, pues más positivas, más de apertura, más resilientes hacia todas las situaciones que trae la vida. Porque realmente la crianza y la familia puede ser un entrenamiento para la vida, un ejercicio, un gimnasio de habilidades parentales. Ahí sale la base. Claro, claro. Y entonces cuando le damos entrada al error, Carolina, cuando nosotros trabajamos en nuestra tolerancia al error, que es algo que muchas veces cuesta mucho, porque no tenemos tolerancia al error, porque aprendimos que éramos, que pertenecíamos, que existíamos solo si éramos el primero de la clase, solo si éramos el mejor en esto o el otro. Y entonces venimos y empezamos siendo padres con una sobreexigencia hacia nuestros hijos, llenándolos de extracurriculares, muchas veces más de lo que ellos pueden gestionar cuando son muy pequeños. O podemos irnos al otro extremo y ser demasiado permisivos. Claro, podemos ser muy permisivos por temor a no... Cuando nosotros somos padres muy permisivos, puede ser que hayamos sido padres que tuvimos una crianza muy rígida o muy hostil, entonces tenemos miedo de lastimar, o que necesitamos trabajar en poder poner más nuestros límites personales a todo nivel, Carolina. No solo a nuestros hijos, sino también en las parejas, en la familia extendida, pero es algo que se aprende. Yo solía ser una mamá así muy suavecita y tuve que trabajar mucho mi firmeza, y puedo decirte que es delicioso poder poner límites sin culpa. Y es algo que se le da más fácil a los hombres que a nosotros. Se les permite más, Carolina, por cuestión. Nuestra crianza femenina no trae eso autorizado. Tienes Claro. que trabajarlo para desarrollarlo y poderlo poner, y empiezas tú reconociendo cuáles son tus límites o tus no negociables para ti y tú contigo, Sí. para no andarte saboteando y haciendo trampa todo el tiempo. Claro, y Fíjate no que- caer en el agotamiento, Carolina, porque a nosotros, a veces a nosotros, cuando nos crían, a las mujeres nos ahogan nuestra fuerza. Nos dicen, Total. ay, qué fea, se ve tan enojada, parece hombre. Es que usted tiene mal carácter. O sea, el hombre tiene derecho a ser feo y enojado. Ajá. A verse Y feo, nosotras enojado. no, nosotras no. Entonces, es algo que necesitamos cuestionar, porque necesitamos esa fuerza Sí. para la vida, para Sí. poner límites, para vivir en más plenitud, para decir, yo entiendo que tú quieras ir al cine este día, pero te puedo llevar hasta el día viernes, que voy a estar más tranquila, más dispuesta para estar contigo, y no estar cediendo todo el tiempo y caer en el agotamiento parental, porque el agotamiento parental es un círculo, ¿no? Es un círculo, y entonces terminamos detonando todo el tiempo. Los límites son parte de la disciplina. Son totalmente Ok. parte de la disciplina. De este Ujú. primer punto que tú dices, cuando soy mamá o papá y tengo que hacer feliz a mi hijo. Yo creo que lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es ser felices nosotros. Claro. El mejor regalo que le da un papá y una mamá a sus hijos es: ámense entre ustedes, ámense a sí mismos, y entonces el hijo va a poder ver ese modelo, ese ejemplo, y lo va a seguir sin tanto wiri, Claro. ¿verdad? Que es lo que muchas veces queremos, o tenemos un atisbo, o podemos ver un poquito de nuestros errores, pero nos da pavor que nuestro hijo herede ese mismo problema. Ujú. Entonces, si no nos vemos a nosotros completos, con nuestra luz y nuestra sombra, o nuestras virtudes y defectos, y no los integramos, vamos a mostrar solo una parte bonita a los hijos, pero la parte que llamamos fea nos va a saltar en la cara cuando ellos hagan algo que a nosotros nos recuerde cuando nosotros teníamos esa edad, Claro, e hicimos detona. cosas y cómo nos trataron a nosotros. Yo creo que vamos a mostrar siempre las dos partes, Carolina, pero vamos a reconocer probablemente solo la parte de luz, ¿verdad? O la parte que queremos reconocer, pero vamos a mostrar las dos. Lo que sucede cuando trabajamos en una crianza más consciente es que podemos nombrar y resignificar la experiencia al niño. Mira, estaba tan cansada hoy que te hablé tantas veces y no hiciste caso, que subí demasiado la voz o te grité y tú te asustaste. Y eso lo haces al rato, no en el momento que explotaste. Claro, cuando yo estoy calmada. Entonces, es bien importante, a veces decimos, por ejemplo, a nuestros hijos, es que ustedes me enojan.
¿verdad? O a la pareja, es que tú, ¿cierto? Y esto nos quita propiedad, nos quita poder personal. Cuando empezamos a tomar esta parte de honestidad emocional, decir, yo me enojo cuando necesito un momento. Yo lo uso todo el tiempo, Carolina. Sí. Yo le digo a mi esposo y a mi hijo, me dan 10 minutos porque estoy bien molesta. Ellos saben. A mi hijo me dice, ¿necesitas unos minutos? Sí, necesito. Se te nota, mami. Se te nota, mami, sí, se me nota. Y él los aprende a tomar también. Porque los pide, si los necesita, los pide. Ajá, o dice, por ejemplo, no quiero hablar de ese tema ahora, y se respeta. No, y digamos, es hacia ahí va la claridad, que aprendan a transitar esos momentos que la vida va a tener, las frustraciones que la vida te va a dar, que sepan estar ahí y que sepan de qué formas asertivas pueden poner ellos también límites desde que son pequeñitos. Claro, la tolerancia al error no habla de sufrimiento, no es sinónimo de sufrimiento. No. Es fortalecimiento. Sí, es fortalecimiento y empodera muchísimo decir, bueno, ¿y qué va a pasar? Si estás aprendiendo, ¿no? Si el error es parte. Dice Alfred Adler que de él nos aprendemos con disciplina positiva, ten el coraje de ser imperfecto. Y ha sido para mí una frase liberadora, porque solía ser muy perfeccionista. Yo aprendí a pertenecer en mi familia solo si era sobresaliente, digámoslo así, ¿verdad? Cuando yo empecé a aprender disciplina positiva, psicología adleriana, yo dije, esto es una riqueza y además es liberador. Disciplina positiva, decimos, los errores son maravillosas oportunidades de aprender. Entonces, qué bonito chance nos da acostarnos cada noche y decir, bueno, ¿qué puedo mejorar? O reconocer ante mi hijo, voy a trabajar en esto para que esto no vuelva a pasar. Ay, ahorita se me va quien decía que la vida no se trataba de que fuéramos perfectos, sino de que fuéramos completos. Entonces, se le ha dado palo, yo no sé ni cuántos años. Hoy en la mañana estaba escuchando un podcast de alguien y decía la persona entrevistada que las mujeres nos exigimos mucho a nosotras mismas porque andamos buscando la perfección. Entonces, a mí se me salió así a medio. Te digo yo, claro, desde el falso yo jamás vamos a alcanzar la perfección. No somos, porque no es real el falso yo. Entonces, pero desde el ser uno mismo, tu autenticidad, tu integración de todas tus partes, tu validación, es perfecto ser tú. Claro. El problema es que nos la pasamos queriendo ser como Raimundo y medio mundo, es que desde muy queriendo agradar. Sí, nos pero entonces digo yo, perdónenme, señores psicólogos, o quien dijo que la perfección no existe. Somos perfectos si estamos siendo cada uno sí mismo. Sí. No necesitas nada extra cuando suceda esto o aquello. Es mi percepción, y ahorita que te lo estoy diciendo, llevo el corazón así como tacatán. Entonces, la perfección de la que hablan los psicólogos es de algo intachable, algo que no comete errores, algo que... Eso es falso. Es falso. O sea, mientras vayamos a estar en un cuerpo humano, siendo amiga, siendo mamá, siendo hijo, siendo abuela, siendo esposa, lo que sea, vas a meter la pata horrible. Sí. No busques no cometer errores, como tú decías hace un ratito. Busca aprender de ellos, busca ofrecer una disculpa si fuiste tú quien la regó, perdónate por eso mismo y apártate si es necesario, pero busca el tiempo para poder reflexionar, Wendy, porque si no es como un hoyo infinito negro en el que estamos metiendo todo, fingiendo que no fue para tanto, que no importa, y ahí está todo guardado dentro de nosotros. Claro. ¿Y sabes cómo se refleja en la crianza? Por ejemplo, cuando nosotros condicionamos mucho a nuestros hijos, te vas al colegio, pero si viene una nota, te la vas a ver. Los niños se llenan de ansiedad, se cargan, se van y viene la nota. Sí. Entonces, ¿qué liberador, Carolina, puede ser? Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó y vamos a trabajar en esa habilidad que te está haciendo falta o que no estás mostrando para que esto no pueda, para que esto no vuelva a pasar. A esta especialista que estaba escuchando hoy en la mañana mientras me arreglaba, decía ella, ay, no puedes. Se me fue ahorita. Ahorita regresa. Sí. Ahorita regresa. Estaba escuchando una conferencia hoy en la mañana. No, sí. Pero fue algo que tú dijiste, que me la trajiste a ella a la de las mente. Notas escolares, de cómo abordamos, cómo condicionamos. Gracias, Wendy. Sí, de eso era. Dice ella,
Por favor, señoras, ante todo aquellas que están desarrollando un trabajo, una profesión, Sí. son amas de casa, crían hijos Sí. y todo lo que hace una mujer, por favor, cuando su hijo llegue a casa, que se les ilumine el rostro, Sí. los ojos, cuando lo ven. Nunca lo reciban con, qué barbaridad, ¿cómo es posible? Y ese pantalón roto, que Crítica. no sé cuánto, y la lonchera, ¿por qué no la traes? O sea, son golpes verbales Mira, Carolina, les damos, para Wendy. mí, yo veo la crítica como un golpe emocional. Claro. Y así se siente. Claro. Entonces, cuando trabajamos disciplina positiva, aprendemos algo que se llama el aliento. Las personas necesitan el aliento como las flores necesitan del agua, dice Dreyfus. Y entonces, la receta para desalentar es la crítica, es la comparación. ¿Qué es la crítica? Hay otra vez lo mismo, porque no sos como tu hermano, porque no haces otra vez la nota, ya no sé, ¿verdad? La comparación. Y el aliento va más a la persona. Hoy leía algo y decía, si su hijo no fue abanderado o no le dieron banda escolar, igual felicítelo por su esfuerzo. ¿Sí? Felicítelo, porque entonces nosotros estamos preparando para la vida, no solo para la nota escolar. Y si no lo felicitas es porque lo estás comparando. Yo creo que hay que reconocer mucho el esfuerzo, el empeño. Yo le digo mucho a mi hijo, y hablo de mí no para ponerme como ejemplo porque no lo soy, sino para poder compartir un poquito de lo que funciona. Me ha funcionado. Yo le digo, por ejemplo, admiro mucho tu fuerza para levantarte en las mañanas. Colaboras mucho cuando estás a tiempo, cuando cumplimos la rutina. Claro, eso le dan ganas de hacerlo más. Y le dan ganas. Entonces me dice, mamá, yo ya quiero ir. Y cuando él ve que yo me levanto temprano y que yo voy a trabajar, y que estoy contenta trabajando y que he encontrado como persona, antes que como mamá, un significado, un propósito de vida que es más profundo. Entonces, tú vives desde otra energía, en plenitud. Claro, entonces Ujú. esboza una sonrisa, que te brillen los ojitos, abrázalo, dale un beso, no te quedes quietota ahí esperando. Él es el chiquito, yo soy la grande, es él el que me tiene que venir a saludar. Claro, ¿no? ¿sabes O sea, qué otra cosa pasa? celébralo. ¿Sabes qué otra cosa he escuchado? Dicen, por ejemplo, algunos padres o madres, cuando los niños son pequeños, es que esta es una relación de doble vínculo. Y entonces empezamos a ver a los hijos como que fueran adultos. ¿Y quién fregado le va a enseñar al niño? Sí, si el adulto pero está no- portándose como niño. Sí, pero claro, pero entonces lo que los niños están haciendo es haciendo relaciones de apego, conociendo el mundo por cómo soy yo. Yo no me puedo enganchar, por ejemplo, es difícil, no es fácil, con un niño que me dice alguna grosería porque él está aprendiendo. Sí le tengo que dar un límite porque no se debe permitir, pero le tengo que enseñar yo como adulto a utilizar palabras respetuosas. ¿Cómo puedes decir que estás molesto, cariño, sin decirme eso? Porque aquí no se usa estas palabras. ¿Cómo lo puedes decir? Y entonces nosotros utilizamos mucho la conexión antes que la corrección. Primero abrázalo, primero dile te amo, solo quiero tratar de entender por qué está siendo tan difícil que cumplas con la tarea. Y otra cosa, Carolina, estamos tan afanados con los resultados académicos a veces que nos olvidamos de lo fundamental, que son las habilidades socioemocionales. Estamos viendo, por ejemplo, a nivel universitario, cuando te acercas a alguien, a un estudiante, está en el celular metido todo el tiempo, te está teniendo dificultades para sostener conversaciones viéndose a los ojos, pero viene de toda una línea de cómo nos estamos relacionando. ¿Qué les estamos dando a nuestros hijos para que no molesten? Otra idea, otra creencia que es limitante, yo te diría que es... ¿2? Ajá, Okay. la 2. Es, se porta bien solo si hace lo que yo digo. El niño se Entender porta. que solo si hace las cosas que dices se está portando bien. Eso pasa mucho. Entonces, es que Wendy no hace lo que yo digo. No obedece, ¿cierto? Y entonces nosotros cuando preguntamos qué habilidades quisieras que tuviera tu hijo, quisiera que fuera empático, que fuera determinado, pero queremos un hijo obediente y no nos damos cuenta que nuestro hijo está en proceso. Y alguien que aprende a ser obediente va a tener, en el corto plazo, cuidado con lo que funciona en el corto plazo, va a funcionar, porque todo va a estar tranquilo, todo va a fluir como tú lo ves, pero a largo plazo va a ser una persona sumisa que se va a dejar que lo manipulen, lastimarse. claro, que lo traten mal, no va a poder poner límites. Entonces es muy peligroso hacia dónde vemos la crianza. Y eso pasa también porque tenemos mucho desconocimiento de la etapa
del desarrollo del niño, del desarrollo cognitivo, cómo piensa un niño de 2 años, cómo piensa un niño de 5, cómo piensa un niño de 7, cómo piensa un preadolescente, cómo piensa un adolescente, qué intereses tiene un joven universitario, porque cambia, Carolina, y los padres necesitamos adaptarnos, reajustarnos, vivir nuestros duelos, ¿cierto? Cuando ya aquel niño que dejaba que yo lo besara, lo abrazara, ya no, porque él ya creció. Hay un duelo ahí. Pero después vuelven. Después vuelven. Solo necesitamos adaptarnos a las nuevas formas, pero necesitamos también pero es parte reconocer de su propia evolución. O sea, Claro. busca pares, busca maestra, busca afuera, no es en casa. Claro. Qué rico que te quieran en casa, pero yo quiero lo de afuera, los amigos. ¿sí? Necesita la red de amigos, necesita los pares. Entonces, la invitación está a veces, dice Jane Nelson, la mayoría del tiempo los niños no están portándose mal, sino actuando de acuerdo a la edad. Entonces, me dicen, por ejemplo, Wendy, es que está llorando y no me escucha. Claro, no te puede escuchar, porque el cerebro está disparado. O me dice, Wendy, es que no recoge. ¿Pero qué es lo que está jugando? Ya le preguntaste qué está jugando, porque puede ser que tú veas unos trozos tirados, pero para él sea la selva, ¿verdad? O una arquitectura impresionante. Entonces empezamos a irrespetar a los niños, se sienten tan desalentados y los retos de conducta se hacen más grandes, más fuertes, porque el niño está desalentado, no está conectado, no se siente entendido. Y cuando empezamos a conectar desde los intereses del niño, el cambio es impresionante. Y me dicen, Wendy, no. Fuiste tú lo trabajaste, ahí está, solo es darse el chance. ¿Y por qué funcionamos desde ahí? Porque funcionamos por el miedo a la crítica, funcionamos por el miedo que va a hacer cuando venga esta persona o cuando vaya con otros niños, a veces cuando vaya a la universidad y tiene 3 años. ¿Qué sucede en un adulto? Es que aquí me he anotado el orden Ajá. exigido, porque obviamente la Carolina, ¿verdad? Que me enojaba mucho. Es que sacaban las sábanas y Claro, ponían en la es que- sala, juntaban sí. muebles y hacían casas de campaña y a ti te quiere dar algo. Claro. Ese desmadre de casa Me pasaba ante todo, así. si es a ti que te toca hacer la limpieza, el orden de la ropa, la comida y todo eso. Sí, Entonces, pero bueno. desgasta. Y a eso todo el chorro de heridas y traes que cada quien tiene. Pero bueno, hoy tú ves a mis hijos, les encanta eso cosa? de las aventuras y el contacto con la Claro. naturaleza y acampar y todo ese tipo de cosas les encanta. Claro, O sea, están desarrollando interés, hay algo ahí. Sí. En alguna oportunidad alguien me decía, es que mira, critica todo. Y le digo yo, pues entonces aquí hay un pensamiento crítico que hay que desarrollar, ¿cierto? El otro día alguien, otra cosa, yo le decía, ¿por qué? Me decía en alguna oportunidad un docente, los jóvenes quieren ser como el chico que no estudia. ¿Por qué? Porque el chico que no estudia tiene liderazgo, aunque no tenga buenas notas. Entonces deberíamos de enfocarnos. Porque hace lo que le da la gana, diría yo. Puede ser, pero entonces vamos a afinar ese liderazgo, vamos a poner límites que le hace falta y vamos a ver cómo podemos ajustar en el adolescente estrategias de gestión de tiempo. Porque los llevan a la clínica, a la consulta y te dicen, Wendy, es perezoso, no quiere nada. Cuando yo veo esas bellezas, porque me encantan los niños, eso es algo que yo traje desde siempre. Yo digo, no hombre, si es que lo que le está haciendo falta es que no tiene estrategias para gestionar el tiempo. Y cuando se las empezamos a dar, el joven se dispara. Entonces no es la persona la que está mal, hay que ver qué es lo que le está haciendo falta para hacerlo mejor. Y en esto, cuando nosotros pensamos, nos empezamos a frustrar mucho porque casi en ningún momento van a hacer las cosas como yo quiero o lo que yo quiero, porque son niños y están explorando, porque son adolescentes y ya tienen su criterio. Y no van a tener esos mismos gustos. Ojalá, para que sean ellos mismos, que tengan el Claro, coraje de decir, no, a mí no me claro. gusta mamá. Claro, El otro no día son le puse a mi extensión hijo nuestra. mi música. Dije, mira, esta música es la mía. Qué fea tu música, mamá. Ay, le digo, está bonita. No está fea, mamá. Bueno, está bien si no te gusta. Ok. ¿Verdad? Pero esa parte de qué es lo que tenemos en la casa. Y entonces ver bien, Carolina, el hijo ideal y el hijo real. Y amar profundamente al hijo real, llenarlo de aliento. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar su mejor versión, ¿cierto? Entonces, es una creencia limitante pensar que se porta bien solo cuando hace lo que yo quiero que haga. ¿Por qué? Porque el comportamiento, el bueno y el malo, es una estrategia de afrontamiento.
El comportamiento tiene emociones, tiene necesidades, pero es la puntita del iceberg lo que se ve. Eso que acabas de decir del hijo, ver al hijo real y no al ideal, aplica totalmente a nosotras las mamás. Mucho. Déjate de ver a ti o de exigir a ti en tu rol como madre o como hija, porque eso nos pasa como hijas más. Sí. Vemos más a mamá, la mamá ideal, que a la mamá real. Entonces desaprovechamos a la real, la criticamos, juzgamos que no se merece esto y aquello, entonces no la perdemos, porque está en nuestra mente este circuito que te dice cómo debería ser tu mamá. Y si alguien, una compañerita tuya, tiene ese tipo de mamá, tú vas a querer ser esa niña, pues, y vivir en esa casa, pero tú no sabes tampoco las interioridades que se vive en esa casa como clan, como grupo familiar. Claro, es aprender a apreciar lo que uno tiene, lo que tuvo. Yo te diría, Carolina, que la mejor forma de honrar a nuestros padres es tratar de sanar lo que ellos no tuvieron chance, ¿cierto? Para dar algo mejor. Yo he aprendido a honrar a mis abuelas y me siento y entrevisto a mis abuelitas y le digo, mira, ¿y de dónde era? ¿Y qué hacía? ¿Y cómo corregían? ¿Y a ti te pegaban o te castigaban? Y entonces yo tratando de entender y honrar a mis ancestros que como pudieron, por ellos estoy aquí, pero sanando los accesos que no tuvieron de salud mental, la información que no tuvieron, ¿cierto? La incapacidad de reconocer, estoy cansada y por eso grito, por eso golpeo, ¿cierto? Si es que se atrevían a gritar o a golpear. Claro, ¿cierto? Entonces, la mejor forma es esta, y es otra idea limitante. Otra creencia limitante que tenemos los padres y que está bien arraigada es, gracias a cómo me criaron, fuerte, duro, yo soy lo que soy. Ala, sí. Carolina, somos eso a pesar, pudimos haber sido mucho mejores, pudimos haber sido menos reactivos, pudimos haber tenido más gestión emocional. Es cuando trabajo con padres, yo les digo, para nosotros, porque me dicen, Wendy, ¿cómo se quitan las ganas de pegar? Y yo no se te va a quitar, o después de mucho trabajo personal se te va a quitar. ¿Por qué? Porque tenemos el disparador ahí. Hay algo que dispara. Entonces, error querer que el golpe ¿sabes quién no va a tener esa? Tus hijos. Si empiezas a trabajar en algo diferente, en algo más respetuoso, en que aprendan a vincularse de formas más sanas. Yo lo recibí, yo lo transmití y puedo ver ahora a mis hijos que no lo están transmitiendo. Claro, y es que pensamos que la disciplina es solo la violencia. Entonces, quien no ejerce violencia, no disciplina. A mí me pasaba mucho cuando yo empecé a crecer a mi hijo pequeñito, era un niño que hacía unos berrinches, ya te he contado, tremendos, igual que yo, era igual, muy activo, me solía yo agotar mucho. Pero como yo no ejercía violencia, o por lo menos trataba de no, me decían, es que porque no le pega, es que porque esto, es que porque el otro, y aguanté, y la vida misma me ha ido como validando, decir, ahí vas, dale, porque yo sabía lo que quería hacer, pero no sabía cómo, y así es como entro a disciplina positiva, parentalidad positiva, aprendamos más de inteligencia emocional, que aquí estamos debiendo también, aprendemos más de inteligencia emocional, de gestión emocional, toda esta parte. Y ahora que mi hijo ya está más grandecito, me dice el otro día a mi mamá, mi hija, me acaban de decir qué educado es este niño. Y yo le digo, pues ya era hora, mamá, le digo yo, después de 8 años de estar siembra y siembra, que yo tuviera una cosecha. Y entonces ahí es cuando yo, y lo comparto con los padres, que de verdad agradezco tanto la confianza de que me permitan acompañarlos, decir, estamos cosechando a largo plazo y va a venir, pero estamos dando habilidades para la vida. Porque lo que funciona en el ratito te funciona para allá. Pero entonces dicen, Wendy, pero es que cuando yo no estoy, entonces ya no lavan, ya no ordenan, claro, porque ejerces control. Cuando ya no está el gato, dice los ratones, entonces es lo que pasa. Pero cuando tú les das algo que se evidenció a nivel escolar en la pandemia, que no tenemos, que es autodisciplina, los niños solo saben qué hacer. Sí. Claro, claro, porque es que les perjudica a ellos. ¿Qué pasa? No se trata de que tiren, porque no, porque es cansado, porque hay que tener un orden en la casa, porque también es habilidad de vida. Entonces van a sacar lo que puedan guardar. Lo que tú puedes guardar, vas a sacar. Y sacan y a guardar. ¿Quieres mascota? Pues tú la vas a tener que cuidar, porque yo no puedo esto. Entonces lo cuidan. Cuando yo tengo que ir al interior, por ejemplo, y mi hermana me ve a mi niño, me dice, Wendy, a las 8 en punto apaga. Él solito dice, pa,
Autodisciplina. Entonces le digo, ¿quieres comer? No, ya el azúcar que puede recibir mi cuerpo ya la tengo, no puedo comer más. Y me dice mi marido, autodisciplina, le digo yo, confía, mi amor, que ahí vamos, confía que ahí vamos. Tanto fue al cántaro, al cántaro, al agua, que sí, o sea. Solíamos ser muy helicópteros, Carolina. Que no coma, miren que entonces cuando somos papás helicópteros, llenamos de ansiedad, los niños tienen más desbordes emocionales, están más reactivos. Dice Daniel Siegel que los padres y los adultos construimos, somos los arquitectos del cerebro infantil. Mientras más grito, mientras más castigo, ese cerebro va a ser más reactivo, va a haber más mala conducta. ¿Por qué? Porque no hay espacios emocionalmente seguros donde yo pueda expresar mi molestia. Aquí nadie se enoja. Las princesas están sentaditas, las princesas no hacen malas caras, ¿cierto? Entonces empezamos a ahogar el mundo emocional. Y entonces, ¿dónde sacamos todo el trauma y todo? Entonces, en nuestras vinculaciones adultas. Porque parece que por arte de magia, cuando ya te dan el DPI, entonces ahora sí ya te puedes enojar. Ahora sí ya puedes poner límites. Pero no sabemos cómo hacerlo. No aprendiste. ¿Sí? O estamos desconectados, tratando de querer agradar o pensando. El otro día una mamá me dice, Wendy se sentó conmigo porque tenía miedo que yo me iba a enojar por lo que él quería estudiar. Y yo no me iba a enojar. Entonces la conexión es poderosa, porque imagínate que este niño no habla y empieza a tomar decisiones pensando o asumiendo, que es lo que pasa en la crianza. Si somos chiquitos estamos tomando decisiones y asumiendo que esto le iba a agradar a mamá y se encuentra frustrado siendo algo que no. Por no tener abiertos los canales de conexión, de diálogo, de vinculación, de aceptación incondicional. Te amo a ti. Digámosle a nuestros hijos, te amo a ti. Fui bendecida por cómo tú eres. No puedo imaginarme otro hijo que me hubiera dado la vida. Eres tú el que tenía que ser. Ese amor incondicional lo necesitan escuchar. Esa sonrisa que decía este especialista de recibir al hijo con una sonrisa y que los ojos te brillen, les ayuda al automerecimiento, o sea, a desarrollar eso, a sentirse amados, agarran fuerza de lo que son, porque no necesitas convertirte en nada que no seas tú, porque ya estás completo con todo y todo, que a veces la riegas y todo, porque no es que te digan perfecto, es que te digan completo, mi amor, con todo lo que tú haces, con todo lo que tú eres, así te amo. Claro, es como, yo pongo el ejemplo en eso que compartes. Hay una frase también bien bonita que dice, todos los niños necesitan experimentar que el sol sale cuando ellos despiertan en un adulto. Eso necesitan los niños, los adolescentes, aunque ya les cueste el afecto y toda esta parte. Pero es bien importante esa parte de permitirles ser, de descubrir. Yo te diría que ser padres es más potencializar lo que el niño ya tiene. Ayudarlos porque a veces pareciera que la infancia está mal, ser niño está mal, y no. ¿Cierto? Y a la adolescencia le tienen terror. Claro. Los papás le tienen terror a la adolescencia. Claro, yo creo que se ha como catastrofizado hasta chilero mucho. Es porque hasta se aíslan un poco. Hay más tiempo para autocuidado. No, pero es esa parte, la adolescencia es preciosa. Yo he trabajado mucho con adolescentes y son lindos. Es un sentido del humor a otro nivel, como piensan, suelen ser muy nobles, muy solidarios. Hay una riqueza ahí en esa edad que necesitamos descubrir. Creo que quienes lo deben sufrir mucho, esa etapa cuando los hijos se aíslan, son las mamás gallinas. Sí, claro. Que quieren estar controlando y sabiendo dónde está el hijo, con quién está, qué hace, qué dice, qué pasa. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Porque no solo lo están asfixiando a él, sino que se están perdiendo de ser ellas mismas. Sí, claro. Somos más que... O sea, Somos tenemos más que ver, sí, tenemos que ver como nuestra vida como algo más integral, porque en la medida que fortalecemos o potencializamos nuestro propósito personal. Yo les digo a veces a los padres, a ver, pensemos en nuestro propósito personal. ¿Qué es lo que te apasiona, lo que tú más amas? No pueden decirme que sus hijos. Tenemos que buscar, porque aparte de, también los amamos, nos gusta. Sí, está bien, pero aparte. Tú tienes que ser tu prioridad. Claro. Y amarte con todo para después pensar en que vas a poder acompañar para dar a alguien a lo crecer. que te toca, tu aporte al mundo si también. Si no estás desde tu carencia, tu necesidad, tu vacío, diciéndole desde al la otro, carencia. dame. Claro, y si lo vemos a largo plazo, Carolina, estas mamás gallinas, es
yo dejé de estudiar por ti, no trabajé por ti, desde la carencia. Y les limitamos mucho a nuestros hijos su plenitud matrimonial, su plenitud como padres, desde la carencia. Los crecemos desde la carencia, desde no se pudo, no pude, por tu culpa. Y es una carga tan pesada que ponemos en nuestros hijos. Y hay mucho egoísmo ahí. Entonces hay que trabajarse. Mucho. Hay que trabajarse. Cuando uno sienta como toda esta parte, hay que ir a terapia. Hay que trabajarse. En terapia podemos encontrar muchísimo. Otro día alguien me decía, ¡ay, qué rica la psicología! Es que es riquísima la psicología. Hay que atravesar el dolor, pero es buena. Pero es un ratito. Es un ratito, pasa. Como las nubes del cielo, dice Siegel, viene y va. Entonces, hay que pasar por ahí. Y esto que me decías de cómo regresan ellos cuando cometen un error o despertarlos con una sonrisa, por ejemplo, el círculo del apego seguro es cuando el niño pequeñito está aprendiendo a caminar. Yo pongo mucho ese ejemplo. ¿Qué pasa? Tú no le dices si se golpea, ya, aquí te quedas porque ya no te golpeas, ¿verdad que no? Entonces el niño viene, busca consuelo, cuando está empoderado otra vez, va por el juguetito que va a buscar. Lo mismo pasa en la adolescencia, yo te diría que está en la edad adulta. Vamos, nos fortalecemos del vínculo seguro de apego y vamos a ser fuertes, vamos otra vez al mundo. De eso se trata la vida, de volver al hogar, ¿no? Y llenar. Yo cuando voy, por ejemplo, con mi mamá, con mis hermanos, eso es, ay, no tengo palabras, porque me ponen alas otra vez. Cuando voy con alas rotas, yo soy muy visual, entonces te lo podría explicar así. Voy con alas rotas y me las vuelven a poner y vamos para afuera. Vamos alas y raíces, ¿verdad? Claro. ¿Otro punto? Otro punto. Sí, otra creencia limitante. Hay otra creencia limitante que está menos arraigada ahora, pero que todavía está, y es, si doy mucho amor, malcrio. ¡Qué horror! Cierto. ¿Verdad que es cierto, Carolina? Malísima, pero es cierto. Si doy, no lo abrace mucho, no lo cargue mucho, no lo ponga en brazos. Déjelo llorar cuando lo cambias de cuarto. Y hagas la cuna de tu cuarto. Déjelo llorar. Ahí es donde dice que a mí me decían, Carolina, me decían, porque me decían, es que no dejas que el niño ni siquiera puje. Entonces yo dejaba un poquito, no se le desarrollan los pulmones ya los trae desarrollados. Yo tengo que responder, pues es mi trabajo ahora, atender a mi niño. Pero esa parte de si doy mucho amor, malcrio, es una creencia limitante, porque entonces hay mucha gente adulta que te dicen, a mí nunca me dieron un abrazo. No soy receptivo a la afectividad. Somos desnutridos emocionalmente. Qué bonito lo que dijiste. Somos desnutridos emocionalmente. Y ahora, pues lo bonito de la neurociencia es que nos dice que la neurona espejo, que es la que copia, que es la que te ayuda a aprender, se regenera en ambientes afectivos seguros. También Humberto Maturana nos dice que el amor enseña. Hice una publicación en las redes que decía, cuando me veas dándole amor a mi hijo, lo estoy educando. Porque el amor educa. Nutre. Tu parte emocional conecta. Te reconecta. ¿Cierto? Esos son los lazos. Sí, tenemos mucho que aprender de las tribus africanas y cómo manejan la pertenencia. Por eso dice esto de ponerte al niño cuando se lo ponen en la espalda, o como nuestros indígenas, ¿verdad? Y como en el rebozo y los amamantan, y si no se van para la espalda y todo eso. Todo ese contacto. Es piel a piel. También hay mucha desnutrición física, siento yo. Hay desnutrición de cuerpo materno. Sí, ¿sabes que a veces hay, las mamás que trabajan y tienen jornadas muy fuertes de trabajo, dice, es que cuando yo llego a trabajar, Wendy, el niño llora y llora y llora. Claro, porque se ha guardado, y se ha guardado toda esta situación emocional o abrumado que se siente, y te la muestra como puede, que es llorando. Entonces, si tú dices, no, cárguele usted porque conmigo llora, no, mejor que no te mire, entra escondida, ándate escondida. Lo que hacemos es que lo llenamos más de angustia, y lo que está pidiendo ese niño es cuerpo materno. Sí. Y el miedo. Y lo pide porque lo necesita. El miedo en un chiquito, la separación en un chiquito es sinónimo de muerte. Claro. Entonces no te le pierdas mucho. Claro, porque son, ellos está lo que ven. Sí, dice a estos que déjenlo llorar una semana y dejan de llorar. Entonces dice, no dejó de llorar porque se equilibró, dejó de llorar porque interpretó, no hay nadie que venga por ti, así que calladito.
Si hay mamás que nos están viendo, papás de primera infancia, hay que leer mucho al doctor Carlos González. Y él dice toda esta parte de la vinculación, porque hay muchas posturas que son adultocéntricas. O sea, desde la necesidad del adulto, entrénelo, déjelo llorar 2, 3 noches y se le va a quitar. Ese niño no deja de llorar porque no te necesita, sino porque ya asumió que aquí no va a venir nadie. Por él. Y entonces sí tiene repercusiones en el largo plazo, ¿cierto? Pero hay muchas posturas que son adultocéntricas, solo están vistas desde la necesidad del adulto. Necesitamos reenfocar y dar una mirada diferente a la infancia, ¿cierto? Porque la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos son buenos tratos, Carolina, respeto, habilidades compasivas, porque eso es lo que le está haciendo falta al mundo. Entonces, eso sí podemos dar, pero para poder lograr darlo, necesitamos movernos de esta mirada adultocéntrica para poderlos ver a su nivel y como los Thundercats, Carolina, ver más allá de lo evidente. Porque la conducta es lo que se ve, que te hizo así los ojos, que te dijo no te quiero, sos mala, esto que nos duele tanto. Entonces, pero hay una emoción que está detrás de esa conducta. Y cuando somos padres y queremos dar buenos tratos, necesitamos aprender a conectar con nuestra sensibilidad parental, que está muchas veces ahogada, o que está, no sé en dónde nos la pusieron, para poder ver qué es lo que este niño está necesitando, para poder responder, en vez de decir, ¿verdad que eso es un abusivo, mañoso? Poder decirle, tú estás muy enojado ahora, ¿verdad? Estás tan enojado que creo que vamos a tomar un momento, porque me duele lo que estás diciendo. Y creo además que no lo quieres decir, porque no es verdad. Pues ya lo dijo, sí, lo dijo porque está muy enojado. Lo dijo porque está enojado. Solo hay que enseñarle a gestionar su enojo. A gestionar, y en vez de que diga, eres mala, mamá, que te pueda decir, esto es injusto, mamá. Entonces, ¿cómo se lo vas a enseñar si te enganchas? Eres y no es mala, que sea injusto, mamá. Me parece injusto, mamá. O Pues sea, sí, pero que lo diga. Me parece, pero aunque otro no montón de sea. mamás van a decir, tú sí, se lo merece, o sea, sí, había que hacer eso, sí, Wendy, te felicito. No, es a él, al individuo que lo está recibiendo, lo que sea que le estén, la bola que le lanzaron es, mamá, esto a mí me parece justo. Claro, injusto. Y lo puedes decir. Ah, ¿te parece injusto a ti? Vamos a hablar de eso después, cuando estemos calmados, Sí. para que puedas entender por qué tiene como más repercusión en bienestar para todos, no solo para ti. Wendy, cuando se vive desde todas estas creencias limitantes, se maneja culpa al final del camino como mamá, cuando los hijos ya crecen, que se gradúan de la universidad, ya están haciendo su propia familia. Cuando yo crié, desconocía muchísimas cosas, como te digo, desde el amor, pero el desconocimiento, la regué horrible porque repetí patrones. Pero cuando empecé ya mis procesos personales y ellos empezaron a ser papás por su cuenta, una forma de liberar mi culpa, uno, les pedí perdón, Claro. me dicen, pero tú no fuiste una mala mamá. Entonces, eso te sabe como agua bendita que te cae encima, por un lado. Por otro, es donde yo no me meto a cómo ellos están eligiendo criar a sus hijos. Yo ya tuve mi oportunidad. Entre que a ratitos bien y a ratitos mal, Claro. yo ya tuve mi oportunidad. No me corresponde a mí criar a mis nietos. No. Entonces, eso creo que te da esa tregua, te da, vas a usar esa energía en amar a los nietos, en lo que nos dicen a los abuelos, malcrianza. Se le llama malcrianza, Wendy, al entender más al niño, al respetarlo más, al amarlo sin tanta presión y sin tanto tiene que ser un ser de... es creencia limitante, que Sí. eso es malcrianza cuando no lo es. Sí. Malcrianza es abandono. Sí. Esa es malcrianza. Conectar. Da un mal ejemplo, eso es malcrianza. Sí, conectar con el niño no. Y lo que decías tú, eso lo vemos como este respeto mutuo. Sí. Ser respetuoso cuando yo ya tengo hijos que están siendo padres y madres es respetarles sus formas. Claro, cuando vengan y pidan consejo, yo qué sé, pues entonces ahí estaremos. Pero respetarle las formas es bien importante, no solo para los padres, sino para los niños también.
Me recuerdo cuando estábamos en la radio y la cantidad de gente que se quejaba donde la suegra metiche o la mamá metiche, o sea, la abuela, de cualquiera de los dos lados, metiche en, ay, esto es un grosero porque le haces eso al niño, que no sé cuánto, o véngase, mi amor. O sea, quieren castigar al adulto en lugar de corregir al niño. Como para decir, yo la abuela linda, bonita, favorita, y tú el villano papá. Porque al final terminan porque perdemos de vista que lo único que nuestros hijos esperan de nosotros, creo, Wendy, es que los ames como son de manera incondicional. Punto. Entonces, estamos buscando no meter la pata y buscando eso la metemos más. En lugar de amarlos, generar esos vínculos, aceptarlos, disfrutarlos, compartir con ellos, reírse más, porque al final cuando crecen tus hijos no se recuerdan de los juguetes caros, no se recuerdan de la ropa, la marca de su ropa, se recuerdan de la vacación aquella cuando subieron tal volcán, cuando me enseñaste a montar bicicleta, cuando me perdí y me quedé ahí quieto, tú llegaste por mí. O sea, todos van a recordar los vínculos que generaste con ellos en un momento en que te necesitaban y tú llegaste. Claro. Y tú estabas ¿Cómo ahí. los hiciste sentir? Exacto. ¿Cómo los hiciste sentir? Eso es lo que van a Amados, recordar. protegidos, sí, sí. Claro. Sí. ¿Sí? ¿Qué tan presentes fuimos? Y esa parte es bien importante, bien importante, y qué bueno que lo compartes, esta parte de no es malcrianza dar amor. No es malcrianza ser responsivo, y esa parte también es importante porque los abuelos abuelan, los padres educamos, criamos, acompañamos, pero los abuelos, y gracias a Dios que hay abuelos. Aunque hay abuelos ahora que les está tocando a ellos la tarea de ser papás de los nietos, y ahí se está rompiendo algo, Wendy, porque no se están dando chance de ser abuelos, porque ellos papás ya fueron. Claro. Sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, otro punto, otra otra creencia que limitante. traía aquí anotada es pensar que cuando hay expresión emocional de emociones abrumadoras se están portando mal. Cuando aflora su emoción y Cuando aflora la emoción, cuando hay un desborde emocional, un berrinche, cuando, por ejemplo, un adolescente expresa, o yo qué sé, ¿verdad? Grita. Entonces grita, asómate una puerta, entonces nos enganchamos con eso, pero no nos damos chance de ver más allá. ¿Qué está necesitando? ¿Por qué está enojado? Yo no te digo permíteles que hagan lo que... No, yo te digo vamos a dar una mirada más compasiva. ¿Qué está necesitando? ¿Qué quería decir con palabras que no supo decir? Y ahí vamos a encaminarnos. que no es lo ¿Cierto? mismo a que sea alguien insolente No. de forma continuada. Claro que no, porque entonces ahí no estamos ejerciendo el respeto mutuo. No estamos poniendo el límite, Carolina. El límite es bien importante. A quienes tratamos de educar con amor y respeto nos dicen padres de cristal, porque piensan que no ponemos límites. Y eso es nada más alejado de la realidad. Esto no es permisivo, porque ser permisivo no es ser amoroso con tu hijo, no es tratarlo bien. Si yo soy permisivo con mi hijo, yo no lo trato bien. ¿Por qué? Porque el amor le va a dar suelo, pero los límites le van a dar alas. Claro. Entonces es importantísimo esta parte de cómo gestionamos, Carolina, el ambiente familiar en la casa. En los ambientes donde se ve en clínica, en los ambientes familiares donde no se habla de emociones, donde aquí todos bien sentados y se callan y comen y hay de aquel que me haga una mala cara, ahí hay más ansiedad en los hijos, a veces en los adultos también. ¿Cómo se ve la ansiedad en un niño? Hay más desbordes emocionales, hay malas conductas, comportamientos disruptivos, son sumamente inquietos, a veces confundimos el trastorno desarrollo de déficit de atención con una sintomatología de ansiedad en la infancia. Entonces, ¿qué espacios tengo en mi casa o en mi familia que yo los invito a generar libres de tensión? Ya vimos lo de la nota de la escuela, ya vimos lo de... Aquí ahorita nos vamos a sentar y vamos a ver una película. Juguemos teatro, No me arrastro contemos el lío para chistes. todo el día. Es que mi hijo no es la nota escolar, mi hijo no es la calificación. Pero tu hijo es más que eso, sí. por Claro, eso. va más allá. Te he contado, yo creo que en todas las conferencias que doy digo que cuando le vi a mi papá 5 rojos me dijo, esto no refleja tu capacidad.
Y me dio tanta vergüenza que ya no que lo repetiste. No, después lo invité a que me fuera a ver que era abanderada, Carolina. Entonces, cuando te Mira qué bonita forma de reconectan, decir, esto no refleja tu capacidad, Mi porque papá. sé que eres más capaz, o sea, Claro. sé que eres capaz de más. sí, y vi a mi hermano el fin de semana y le digo, pobrecito, porque yo me acabé toda la paciencia de mi papá, creo. Pero aún mi papá, antes de morir, me decía, mija, sí, papi, mija. Entonces, nunca dejó de creer, porque somos más que eso. Nuestros hijos son más que eso. Tengo niños preciosos, que es por una cosita, pero digo, pues es una cosa tan linda, el niño, ¿verdad? Pero a veces estamos como padres tan enganchados en este comportamiento, en que no hace, en que no es perfecto, en que no sabe mover bien la pieza de ajedrez. Hay otras cosas que ese niño tiene, hay que verlas. Entonces ponemos extracurriculares en las materias que tienen bajas en vez de potencializar para lo que son brillantes, ¿cierto? Sí, se tienen que equilibrar, yo sé, pero necesitamos como replantear la mirada, cambiarnos los anteojos. ¿Cómo estoy viendo a mi hijo? ¿A quién se parece? ¿Por qué me engancho más con ese? ¿Qué edad tiene? ¿Qué pasó conmigo de adulto en esa edad? Wendy, ahorita que mencionaste eso, las mamás que terminaron en bronca con el papá del niño y después la agarran contra el niño o la niña por el parecido que tiene con la mamá o con el papá. Ay, Carolina, si nosotros nos sentáramos en terapia a escuchar a estos adultos que tuvieron estas experiencias adversas de alineación o alineación, se me olvidó ahorita cómo es que se dice, Alineación. parental, no lo haríamos. Yo he tenido en clínica adultos llorando quebrados por traumas de este tipo. ¿Sabes por qué? Porque ponemos a los niños de rehenes y no es justo para el niño. Claro. Claro, porque si la Cargas, pareja tú no estás pagando funcionó, platos rotos que le alguien más estás rompió. dañando, le estás generando ansiedad, Sí. depresión, ¿sí? Trauma con la figura paterna y él va a tener esposo más adelante, va a tener esposa. Sí. No, Y en el caso de si somos nosotras las mujeres lo que lo estamos haciendo, Wendy, el gravísimo error es que nosotras somos quienes les damos o no permiso a los hijos a amar a su papá. sí, es bien fuerte. Es bien fuerte. Y entonces a veces te encuentran, es que no, con él ya no nada. No, es que no es por él, es por el niño que necesita a su papá. Necesita La amarlo. niña necesita a su papá. La figura del papá es muy importante. Modela el trabajo, la seguridad. Entonces, y también tenemos como ese reto a veces de dejar ser papá al papá. Porque entonces las mamás estamos tan esa metidas. sería otra, ¿Verdad? Esa sería otra. Dejar ser al Creer papá. que el hombre no sabe No puede. cuidar a los hijos. O no se ha metido al curso. Entonces, el niño se está perdiendo de toda esta parte fuerte y de jugar y la luchita, que es tan ¿No has visto nutridora. en Instagram cuando sacan videos de papás cuidando a los bebés? Pero es que son unas cosas, el niño ya va a caerse del no sé dónde y lo logra pescar. Sí, Entonces toda dice, esa fuerza. sí, o sea, Sí. no, o sea, los meten en otras cosas que nosotros no haríamos, pero no por eso quiere decir que lo están haciendo mal. Lo hacen en sus capacidades, en su pueden. como, sí. Sí, yo recomiendo todo Hay el que tiempo tener un poquito más nosotras la mente más abierta. apertura. Wendy, Y a sí, eso. fíjate, a veces yo recomiendo mucho, no pelees con tu pareja por crianza, hagan acuerdos. Sí. Traten de pensar, de razonar, cuál es su línea. Esa sería otra, pelear con la pareja por crianza. No, perdemos mucho, pierden todos, porque entonces ¿cuál sería su plan de crianza como pareja? Y alíñense y trabajen hacia eso, ¿cierto? Porque entonces sí, no lo va a poder hacer tal vez como nosotros estamos aprendiendo que se hace, pero lo van a hacer como ellos pueden, como su nivel de conciencia les permita. A mí, como mamá, al principio me frustraba eso mucho como mi pareja. Y una compañera me dijo, aplícalo, todo esto de la conexión, del respeto mutuo, aplícalo con él. Y entonces nos dio como, y es lo que digo siempre, es que ¿cómo hago que mi esposo no quiere? Aplícalo con él. Claro, no al respeto del otro es adulto,
¿cierto? Pero, por ejemplo, tenemos partes como las preguntas curiosas, en vez de, apague la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, ¿verdad? Cada vez más. Yo decía el otro día a mi esposo. Y te vas poniendo verde, como y le digo yo, ¿y si probas una pregunta? Ajá. Entonces ya enojado. Amor, ¿apagaste ¿Qué la hacemos luz? después de usar la luz? Y entonces se activa la parte del cerebro del niño y dice, apagarla, hágalo, porque su papá le está pidiendo, mijo, vaya, hágalo. ¿Cierto? Ajá. Pero es como nosotros podemos acompañar el proceso de ellos, no hacerlo por ellos, porque tampoco se trata de eso, ni cargarnos la responsabilidad, Sí. pero cómo poder seguir siendo pareja, disfrutar de mi pareja, mientras él es el papá que Y puede ser. afortunadamente, en estos tiempos hay cada vez más hombres involucrados Sí. en la crianza de los hijos. No nada más Espectacular. en la provisión, Claro. sino que también Sí. se involucran más. Sí, si tú te fijas en mis redes, no va dirigido a mamás, es A los padres de conjunto, familia. Ujú. porque reconozco mucho la importancia del papá en la crianza, es bien importante y es necesaria, y cada vez más, gracias a Dios, se involucran más y con menos miedo de ser afectivos, de mostrar, de esperar, de contener un berrinche, pero se involucran. Lo que también puede ser frustrante para otros papás o otras mamás, parejas que todavía su pareja no está en ese proceso. Pero necesitamos aprender a reconocer y acompañar, porque muchas veces en la pareja lo que pasa es que caemos en luchas de poder. No, es que no sea así, entonces empezamos a corregir en las interacciones diarias, no lo hagas así, es que esto... Agarras a la hay pareja lucha de poder. hijo. Agarras a la pareja de hijo, O de hija. entonces no es nuestro hijo. Entonces, en alguna oportunidad, alguien en algún taller decía, es que el esposo es el hermano mayor. No. ¿Te No quedas lo sin papá? pongas, no lo ¿Te quedas pongas sin papá? No lo Cuando pongas dicen, en tengo ese 3 lugar. hijos, 2 Sí, y mi marido. No, No lo hombre. pongas en ese lugar, Sí. sácalo de ahí. Sí. Tiene que crecer emocionalmente Sí. y darse cuenta que es un adulto y que puede responder. Pero si yo subsidio la responsabilidad, no, yo lo hago porque yo lo hago mejor, porque le va a hacer algo al niño. Entonces lo que hago es que paro tiesita, cansadísima, agotada, peleando con el niño, rematando. Erosionas por donde, sos fuego, pasas quemando por Sí, donde pasas. alguna vez algún señor decía, hasta uno agarra, hasta uno le cae. Entonces, no. Hasta uno. Claro, porque nos movemos desde el rol de mamá con la pareja y no es sano. Necesitamos otro adulto. Pero necesitamos nosotros también ponernos en el lugar de pareja y de madre. Y entonces respaldar a la pareja. Tal vez no fue la forma más respetuosa, pero es el papá. Y entonces vamos a escuchar lo que dice el papá. Y ahí se queda. Y luego vamos afinando las formas. Pero es importante. Es Sí, importante. hacer esos acuerdos de crianza, ¿verdad? Hacer acuerdos Ok. de crianza. Ok. ¿Algo más que quieras agregar? Eso era lo que traía. Pero si me dices, ¿qué más quisiera yo agregar? Yo te diría, revisémonos, Carolina. Desde la compasión y el Hasta el último día amor. de nuestra vida, Wendy. Hasta el último día de nuestra vida, revisémonos. ¿Y Sí, revisémonos sí. para qué? Para vivir con más plenitud estos días que nos regresan, estos años que nos regresan, para aprender del error, para disfrutar a nuestra pareja, para darnos cuenta. Yo con el trabajo personal, es algo mío, me he dado cuenta que las relaciones pueden ser hermosas. Perfectas no existe, hermosas sí. Y las relaciones son hermosas cuando tenemos la capacidad de ser flexibles, de recuperarnos, de restaurar, de aprender, de escuchar, de conectar. Entonces, todo esto tan precioso de la crianza respetuosa, disciplina positiva, parentalidad positiva, lo que nos viene a dar es el cómo hacerlo. Porque muchas veces generamos mucha culpa, es que mire lo que hice, grité, pegué, yo sé que eso no se tiene que hacer, pero tal vez no es que seamos malos padres, solo es que necesitamos aprender el cómo hacerlo y esto nos lo da. Entonces, Entonces, vamos a terapia nosotros, los papás. para eso vamos a terapia, para eso nos capacitamos, Carolina, sacamos maestrías, doctorados, y esto que es para la vida le invertimos muy poco tiempo, esfuerzo emocional, autocuidado. Y luego ves tus papás que dicen, pero qué error cometimos si los educamos a todos y a todas de la misma forma. Pero es que son individuos separados con necesidades diferentes, temperamentos, y cada uno va a recibir la información X que estén haciendo, dando, mostrando, de una forma diferente. Porque tienen cada quien su propio proceso de comprensión, de asimilación, de querer o no hacer las cosas. Wendy, ahí es donde va a estar la diferencia. No es que tengamos mejores hijos que otros,
o que nuestros hijos sean superiores a los sobrinos, no, es que cada quien, nosotros como papás asumamos que tenemos 3 hijos. Estamos teniendo una relación, somos papás diferentes del hijo 1, ¿sí? Del hijo 2 y del hijo 3. Los mismos 2 somos diferentes papás para cada uno de ellos. Nos guste o no nos guste, lo comprendamos o no. Yo te diría, Carolina, que cuando pasa eso, cuando nos apropiamos de los errores de los hijos todo el tiempo, ¿qué error hice yo como padre? No. ¿Cómo puedo darle yo? Del hijo. Claro. ¿Cómo puedo darle yo poder personal a este niño para que aprenda ahorita que esté chiquito del error que cometió? Porque eso lo va a preparar para la vida adulta. Y cuando son adultos, bueno, están cometiendo errores, ellos pueden empoderarlos, soltarlos. No todo se trata de mí, ¿cierto? Es decir, si solo nos fijamos en el resultado. Así es. Claro. Pues gracias, Wendy, por traer toda esta información para que revise cada uno sus propias creencias limitantes. Y a usted se le vinieron otras 10. Que nos escriban en los comentarios, sí. Vamos a leer. Y anótenlas y trabajenlas con ustedes, sean honestos. Ante una pregunta fuerte, la respuesta necesita ser honesta. Porque de otra forma seguimos tapando el problema, nada cambia solo, el tiempo ni cura, ni borra, ni sana, nada. Es únicamente el amor. Y el poder ver desde otra perspectiva eso que nos hicieron o eso que estamos haciendo. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Wendy Ortiz? Si es en Facebook, está como Creciendo Juntos con Disciplina Positiva. En Instagram, Creciendo Juntos con DP. Y si es por WhatsApp, al más 502 32 57 94 22. Más 502 32 57 94 22. Será hasta un próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte a nuestra página, compartir si este tema crees que les puede servir a alguien que está apenas dando sus primeros tanes como papá. Le va a ayudar muchísimo. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres, tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban. Encuéntranos en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy. Carolina